Vamos a ver lo que dice Marlaska de esa defensa que ha realizado el Consejo General del Poder Judicial, la APM, ahora todas las asociaciones de jueces. Escúchenlo, él se refiere al Poder Judicial, pero es que le molesta que el Poder Judicial defienda un Poder Judicial, una justicia independiente, la Constitución. Marlaska, ese gran pelota, perdón por la expresión, pero ese gran pelota del PP que estuvo mendigando permanentemente el que lo nombraran fiscal general en época de Mariano Rajoy, véanlo ahora convertido en el principal ariete contra el Poder Judicial. Desde luego, un Consejo General del Poder Judicial que lleva ya 5 años de una prórroga indebida, donde ha habido un incumplimiento absoluto de nuestro ordenamiento jurídico, de la Constitución, desde luego, sin conocer un texto legal, que hagan un pronunciamiento, me parece, y lo digo claramente, de una deslealtad constitucional como hacía tiempo que no se veía. Este señor tiene una sentencia del Tribunal Constitucional en contra por haberse cargado a una persona que defendía una actuación judicial secreta e independiente. O sea, este señor en cualquier otro país estaría, pues no sé muy bien haciendo qué, pero desde luego de ministro de Interior no podría estar. Este señor se inventó un informe fake para culpar a un grupo político y decía a Ciudadanos en las manifestaciones del orgullo que ellos habían provocado las propias agresiones a ellos mismos. Hombre, tendrías que ser más o menos del nivel intelectual de Marlaska para hacer eso, digo yo. Le da olímpicamente todo lo mismo. Este señor acusó a un partido, a Vox, de un bulo que luego fue conocido como el bulo del culo. Porque una persona aseguró que le habían metido a la fuerza en un portal, que le habían marcado la palabra, perdón, pero es que era así, la palabra maricón en el culo, y luego se acabó descubriendo porque él mismo lo dijo y lo denunció y lo admitió la propia persona, que no, que era una sesión, llámenlo ustedes X, sexual con su pleno consentimiento, cada uno que lo llame como quiera, pero bueno, que lo había hecho él o se había prestado voluntariamente. Y había acusado una generación de un clima de odio y había pedido poco menos que se expulsara y que se actuara contra un partido político cargándose todo el pluralismo político. El juez, porque tiene formación de juez. Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué te parecen las declaraciones? Bueno, doble pregunta. ¿Qué te parece el posicionamiento, que me interesa mucho más además? ¿Qué te parece el posicionamiento de nuestra capa judicial saliendo a defender la democracia? Es lo suyo, ¿verdad? Bueno. Y luego, ¿qué te parece el posicionamiento de un ministro de Interior que dice pertenecer a la capa judicial y no sé muy bien ya en qué posicionamiento se ampara? Porque si todos están defendiendo la democracia y la Constitución y él dice que le parece desleal, pues no sé ya muy bien exactamente dónde se encuentra este señor. Bueno, respecto a la primera, Carlos, siempre hemos sido muy críticos con los jueces, creíamos que tenían que dar un paso adelante y yo creo que ha llegado ese momento y lo han dado, además de forma unánime, tanto jueces como fiscales, todas las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, también otros estamentos, la Abogacía del Estado, la Abogacía, es decir, yo creo que es tal el escándalo, tal barbaridad la que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez que ha conseguido poner de acuerdo a todas las sensibilidades judiciales, por decirlo de alguna forma, que hay en España. Todo eso, a pesar de que, por ejemplo, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia ridiculizaba en las últimas horas el apocalipsis que decían algunos y horas después su asociación se unía al manifiesto, con lo cual queda totalmente en evidencia, ¿no? Respecto a lo segundo, yo creo que es que grande Marlaska, como me lo calificaron a mí en la Audiencia Nacional, siempre ha sido una arribista, es decir, una persona que se ha arrimado al que le podía dar... Estaban diplomáticos, ¿no?, el día que te lo dijeron. Sí, un ascenso, tanto en la Audiencia Nacional me dicen que su buena fama era totalmente impostada y sobreactuada, y desde luego su paso por el Consejo General del Poder Judicial como vocal propuesto por el PP, que hay que recordarlo, que fue avalado por el gobierno de Mariano Rajoy, también dejó muchos oscuros porque decían que su calidad jurídica en los informes que hacía eran bastante lamentables. Y ya pues esa tercera fase de arribismo es la que estamos viviendo ahora, siendo ministro del Interior con Pedro Sánchez. Raúl, ¿qué te parece el posicionamiento de ambos? Por completar, es que la trayectoria de Marlaska le avala como eso, como un ser con una egolatría enfermiza que le hace que él y su ego esté por encima de cualquier otra cosa, y el Recta por las desprecio estructuras absoluto. del poder. Pues el Sí, posicionamiento lo comentábamos antes, a mí me parece fundamental. Creo que estamos ante un ataque, a una quiebra absoluta del Estado de Derecho, y que al menos uno de los poderes del Estado, poder independiente, como es el Poder Judicial, pues nos defienda. Porque los jueces no se están defendiendo a sí mismos, los jueces no se están defendiendo a todos los ciudadanos, por lo que ya estamos comentando. Están defendiendo el imperio de la ley es lo que nos protege a todos, la ley es la que nos garantiza que podamos ser ciudadanos libres e iguales. Y es el objetivo de este golpe,
es destruir el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho que se fundamenta en la separación de poderes. Existen 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Si ya en un régimen parlamentario y tal como funciona el sistema español, a veces esa separación entre el ejecutivo y el legislativo ya no es todo lo... Cojea de las dos piernas. No es todo lo buena que debería de ser, porque se abusa de del Real Decreto, y vemos cómo funciona, cómo la presidenta de las Cortes es una... actúa absolutamente al dictado del Ejecutivo. Entonces nos queda el Poder Judicial. Deberían estar descabalgados los plazos entre Ejecutivo y Legislativo, como ocurre en Estados Unidos, para que fueran independientes. Insisto, y son posicionamientos, como comentábamos antes, históricos. Que todas las asociaciones judiciales se pongan de acuerdo nunca había sucedido, que todas las asociaciones de fiscales lo mismo, y el Consejo General del Poder Judicial. Una cosa, menos mal que a Teodoro García Egea no le dio tiempo de negociar la renovación. Sí, le dio tiempo de que eso fructificase. Le dio tiempo. Porque si no, hoy ya no nos defendería ni el CGPJ y estaríamos en una situación. Los ciudadanos, insisto, que nos defienden a nosotros, no defienden a los jueces. Nos defienden a nosotros, estaríamos absolutamente indefensos. Le dio tiempo de aceptar una renovación de 1/3 del Tribunal Constitucional, con lo cual ya se desbloqueó, pero gracias a Dios, efectivamente, no les dio tiempo de destrozar el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a hablar en un momento con Fernando de Rosa y vamos a ver los pasos que se pueden seguir, porque sí se pueden seguir, y les doy una buena noticia, o nos damos una buena noticia, sí se están siguiendo judicialmente para acabar con esta locura que dinamita nuestra Constitución y el Estado de Derecho en España, y por supuesto que sí, ataca directamente a la democracia. Pero quiero que veamos las declaraciones, porque ¿quién coincide en un determinado señalamiento? Casi podríamos decir que ¿quién coincide con Marlaska? Bueno, lo van a ver enseguida, Bildu y los responsables de la Generalidad catalana. ¿Y a qué apuntan? Apuntan a una cosa que les ha puesto muy nerviosos, y eso que fue el auto de García Castellón imputando por terrorismo a Puigdemont. Y a partir de ese momento, Puigdemont salió corriendo a encontrar a su mejor cómplice, a su mejor escudo, frente al cumplimiento de la ley. ¿Quién es ese escudo? Pedro Sánchez. En un acto que, desde mi punto de vista, yo no quiero imputar a nadie, pero desde mi punto de vista y leyendo el 408 del Código Penal, se parece mucho a un delito en el cual las autoridades tienen que favorecer la persecución de los delitos y no obstaculizarlo. Pues me dicen ustedes si se parece o no se parece este delito a lo que están haciendo algunos, y el primero de ellos Pedro Sánchez. Pero vamos a ver quiénes coinciden en ese señalamiento. La justicia es la mala. Lo mismo que hacía Marlaska, bueno, pues en este caso con Puigdemont. Miren quiénes son. Para nosotros y nosotras no hay casualidades. Hay sectores del Estado profundo que tienen mucho interés en que las cosas no avancen. Nuestra única respuesta es el 18 les vamos a responder en las calles de Bilbao. Por cierto, que estaba diciendo Raúl, alude al mismo término, el Estado profundo. El Estado profundo, que no deja de ser... El lawfare es una derivada del Deep State. Y Patricia Playa, desde la Generalidad de Cataluña, también apunta que los jueces están destrozando nuestro intento de paz. Su intento de paz es la voladura de una democracia, de la igualdad, de la Constitución, del Estado de Derecho, porque son muy pacíficos. Por eso se pasean normalmente con antorchas encendidas, ¿verdad? Una cosa que va de fascistas a ellos, es decir, de ellos a ellos. Que hay una parte, y en este caso lo he dicho claramente, es la cúpula del estamento judicial que tiene el objetivo claro de boicotear, de dinamitar, de hacer volar por los aires o de impedir de todas que se pueda llegar a una negociación que a ellos no les debe parecer conveniente. Dice, una negociación que no les debe parecer conveniente. No, señora mía, ¿sabe lo que pasa? Que cuando va y resulta que nos lanzan un jaque a la democracia, a la Constitución, a la igualdad, nos pretenden quitar el dinero, quitar España, no nos gusta la negociación. ¿Sabe por qué además? Porque va y resulta que ese no gustarnos está respaldado por la Constitución española. Bien, vamos a los puntos que han sido remitidos ya a la Unión Europea. Miguel Ángel, y ahora vamos a conectar con Fernando de Rosa, como declaración firme del Poder Judicial. Es decir, esto no es ya opinable, esto es una resolución, una declaración institucional del Poder Judicial que dice, señores, lo que está pasando en España es lo siguiente. Atención a las frases. Punto 1. El presidente del Gobierno ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que beneficiará personalmente a sus socios. Hombre,
si esto no es utilizar la ley, las sentencias judiciales, el derecho, etcétera, para sacar tu provecho, pues que venga Dios y lo vea. Segundo, lo ha hecho, atención a esta declaración que es puramente dictatorial, para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral. 3. La futura ley de amnistía elude la función consultiva del CGPJ. 4. Esa medida supone la declaración, cuando no la abolición, del Estado de Derecho en España. Repito que esto es pronunciamiento ya firme del Consejo General del Poder Judicial, ni de una asociación ni de otra, que por cierto están todas respaldándolo, pero el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, considera que lo que está pasando es esto. Quinto punto, atención, impide la acción en curso de los tribunales o sentencias firmes. Es rotundamente incompatible con el principio de Estado de Derecho, artículo 1 de la Constitución. No es compatible tampoco con el principio de responsabilidad de los poderes públicos, artículo 9.3 de la Constitución. Genera una casta jurídicamente irresponsable impune por sus delitos. Contraviene el artículo 14 de la Constitución y se violentan los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea. Miguel Ángel, el resumen que hace el separatismo es que no nos gusta. El pequeño problema es que todos los jueces y todos los fiscales, a través de sus asociaciones y el Consejo General del Poder Judicial, consideran que no es una cuestión de gustos, es una cuestión de una voladura constitucional. Desde luego, y yo creo que además todos los argumentos que expone el CGPJ, yo de todos destacaría 3, ¿no? Los que tenemos ahora mismo en pantalla: la violación del artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea, y luego los del principio, es decir, Pedro Sánchez ha reconocido públicamente, Carlos, en una rueda de prensa, que él va a aprobar esa ley de amnistía para conseguir una investidura que es la suya, es decir, está reconociendo que es una ley instrumental ad hoc, como dice el propio CGPJ, para que no salga otro resultado electoral, es que es surrealista. Y luego el segundo punto, o sea, lo exactamente, firmas con el duche y te queda perfecto. Exactamente, primero para yo ser presidente del gobierno y en segundo lugar para evitar la alternancia y el pluralismo político que consagra la Constitución, que esto es de una gravedad. Lo que pasa es que hemos llegado ya a un nivel de desfachatez y de descaro que puede salir un presidente del gobierno a decir eso y quedarse tan ancho, pero obviamente estos argumentos van a ser principales y claves para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su momento siente las bases de lo que puede ser, lo que es tumbar la ley de amnistía de Sánchez. Te está escuchando Fernando de Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿cómo estáis? Fernando. Y un saludo a todos los contertulios. Nada, encantado de tenerte, magistrado en estos momentos en campo político, pero magistrado y con conocimiento evidentemente de juez. Te pregunto, lo que acabamos de exponer con el respaldo de todas las asociaciones de jueces, de todas las asociaciones de fiscales, que esto es importantísimo, ¿puede ser suficiente para que nos libremos judicialmente de esta pesadilla? Bueno, lo que estamos viendo es que el Poder Judicial en su totalidad está reaccionando, es decir, no solamente desde un punto de vista orgánico, como es el Consejo de Poder Judicial o las asociaciones, sino las juntas de jueces decanos de toda España, los presidentes de las audiencias provinciales de toda España. Es decir, que hay una unanimidad que han puesto de manifiesto el ataque profundo contra el Poder Judicial. Va dirigido directamente no solamente a la sociedad española, sino a Bruselas. Bruselas, la Unión Europea se basa en el principio de la libertad y los derechos fundamentales y la separación de poderes. Y eso es lo que dice el Tratado de la Unión. Por eso se trata de una carga de profundidad inmensa, que haya una unanimidad en el ámbito del Poder Judicial contra el acuerdo que se ha llevado a cabo. Por tanto, por mucho que, como he oído antes, que Otegi, que lo único que conoce de la justicia es ir a los juzgados para ser condenado por colaboración con banda armada, o la portavoz de la Generalitat, que de un partido que ha sido condenada por dar un golpe de Estado, no tienen ninguna relevancia jurídica. La relevancia jurídica son de aquellos que han dicho que se pone en peligro la independencia, los derechos y las libertades públicas, y lo dicen a Bruselas directamente, y Fernando, para que lo escuche también el Tribunal Europeo. Fernando, ¿podría cambiar mucho la capa de jueces? Quiero decir, es decir, si al final cada uno de los jueces de los 4.000 casos que pretenden amnistiar, donde pueden estar los Puyol, puede estar Marta Rovira, pueden estar todos, Laura Borràs, ahí da lo mismo, ni corrupción ni no corrupción, pueden estar los acusados de terrorismo, como un señor llamado Carles Puigdemont. Si estos casos son elevados, recurso prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Puede ser tan distinta la capa judicial en España de en otros sitios? Lo digo porque si todas las asociaciones judiciales, todas las asociaciones de fiscales en España ven esto como una auténtica aberración, ¿puede ser tan distinto en el momento de ser juzgado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o no? Bueno, es que realmente los tribunales funcionan en base a la jurisprudencia. Y el Tribunal Europeo ya se ha pronunciado en casos similares.
determinando lo que es un ataque al poder judicial. Lo hemos visto en Polonia, lo hemos visto con la amnistía de Rumanía y lo hemos visto con también otro tipo de amnistía en los países de los Balcanes después de la guerra que hubo en estos países, ¿no? Y hay una jurisprudencia en la cual viene a determinar que cualquier actuación que suponga amnistiar a delitos que el Tribunal Europeo considera que no pueden ser incluidos en una acción de la amnistía, por ejemplo, terrorismo o utilización prevaricadora, ¿no? y la malversación del dinero público, pues no pueden ser objeto de ser amnistiados. Por tanto, ya hay una jurisprudencia y por eso todo lo que estamos viendo ahora está dirigido directamente a Bruselas y al Tribunal Europeo. O sea que con lo que nos estás diciendo, si ocurre lo lógico, si los jueces no se vuelven locos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si aplican la jurisprudencia, deberían tumbar esta aberración. Absolutamente. ¿Por qué se ha pactado en ese acuerdo de la infamia entre PSOE y Junts hablar de que se van a investigar a los jueces por su actuación política? Por la finalidad de amedrentar al Poder Judicial. O sea, están intentando asustar para que no presenten los recursos previos, claro, los recursos prejudiciales ante el TJUE. Claro, porque ten en cuenta que la ley de amnistía lo que va a decir es que se va a amnistiar, pero quien tiene que aplicar la amnistía es los jueces en cada uno de los casos, como vimos en la ley del sí es sí. La ley puede decir lo que sea, pero luego hay que aplicarlo en cada uno de los casos. Y ahí es donde tiene miedo tanto Puigdemont como Pedro Sánchez, oye, pues que van a haber 4.000 jueces, claro, que van a tener que decir si es aplicable atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Pues Fernando, te lo pregunto, a ti te veo poca cara de asustado, pero tú ahora no estás en una sala, pero ¿a tus compañeros se les ha puesto cara de asustados al ver esto o se les ha puesto una cara de cabreo sideral y precisamente piensan defender la Constitución y la democracia? Mira, Carlos, los jueces, los fiscales, normalmente no tienen pronunciamientos públicos, pero sí que actúan en la aplicación de la ley. Ya pararon un golpe de Estado el 1 de octubre. ¿Por qué ese odio hacia la carrera judicial que ha demostrado Puigdemont y todos los golpistas? Porque fue el Poder Judicial quien lo paró. ¿Quién ha parado el terrorismo de ETA, del cual formaba parte algunos miembros que hoy están en Bildu? El Poder Judicial, metiendo en la cárcel a aquellos asesinos. Por lo tanto, el Poder Judicial en España ha hecho un servicio importantísimo a la democracia, tanto en los golpes de Estado como en el terrorismo. Por lo tanto, miedo ninguno. Y eso es lo que ahora se está encontrando. Y por eso están bastante asustados de la reacción que está teniendo el Poder Judicial. Fernando, un abrazo enorme, siga así. Muchísimas gracias por las aclaraciones. Un abrazo y recuerdo a todos. Un saludo. Raúl. Pues desde luego ganas parece que tienen. Sí, apelaba ahora Fernando y lo comentabas antes, a los principios fundacionales de la Unión Europea. Es que claro, si tú admites que en España hay un Estado profundo del que forma parte una casta judicial que hace el lawfare, es decir, que persiguen a los políticos por sus ideas, etcétera, España tendría que ser expulsada de la Unión Europea. Totalmente. Es que no cabe, es que... De hecho, debería haber sido ya expulsada, claro. Entonces, si o se tumba esto o nos expulsan, pero lo que no puede ser es que la Unión Europea admita esto y no tenga consecuencias para España, porque claro, es que, fijaos de lo que hablan, de un Estado profundo, que bueno, que incluye a los jueces y también a fuerzas ocultas y tal, que están conspirando... Por cierto, que para perseguir a gente por sus ideas políticas. Eso es lo que dicen ellos. Dedicado esto a muchos periodistas de izquierdas que están en estos momentos defendiendo esta aberración. ¿Alguien se cree que en esos poderes ocultos, ese lawfare, no iríamos los periodistas? Porque evidentemente el primero que ya lo ha dicho se llama Pedro Sánchez y ha dicho que formamos parte de cenáculos. Debe estar demasiado fondón de tanto ir a cenas que se piensa que todo el mundo queda en cenáculos de poder y tal. Pero bueno, esta historia de que formamos parte... ¿Irían a por nosotros sí o sí? Que hay mucha gente que interpreta esto que como los jueces salen a defender al Poder Judicial o a defenderse a sí mismos. No. Nos defienden a todos, a los periodistas y a los profesores y a los médicos, a cualquier ciudadano. Lo que están defendiendo son los derechos y las libertades de todos. Reconozco que recuperaré la fe en
mi capa profesional, bueno, yo tengo derecho y tengo las dos facetas y tengo periodismo, pero me refiero a aquella que ejerzo, que es el periodismo, la recuperaré el día que vea los mismos comunicados que hemos visto en la capa judicial y de la capa fiscal en la capa periodística. Porque un ataque a la democracia es un ataque a la democracia y nosotros como periodistas estamos, no nosotros individualmente, pero las asociaciones, a las cuales yo no pertenezco a ninguna ni perteneceré nunca, me dan auténtica vergüenza, están todas calladas. Hombre, pero alguien se cree que no irían contra el periodismo, por Dios. Ya pueden eliminar la libertad de expresión, que nuestras asociaciones van a estar buscando el mejor seguro dental para sus Totalmente, afiliados. sí. A eso se dedican en España las asociaciones. Bájame 5 euros al mes el seguro médico, que esa es mi defensa de la democracia. Bueno, es que hay que dejar claro que el cambio de régimen está siendo progresivo, ahora van a por los jueces y como tú acabas de decir, Carlos, los siguientes seremos los medios de comunicación críticos y los siguientes serán los disidentes políticos, es decir, la oposición, irán también a por la oposición, porque esto va por fases. Sobre el concepto lawfare he hablado en los últimos días y horas con muchísimos jueces. Se quedaban, Carlos, literalmente sin palabras, porque no se podían creer que Pedro Sánchez se hubiera tragado esta barbaridad que luego en las últimas horas desde el PSOE intentaban, no hombre, pero no hemos dicho que vaya a haber comisiones de investigación. Oiga, lo ha desmentido Junts. Junts no ha desmentido nada, que sepamos, ¿no? ¿Y el documento? ¿Dónde está el desmentido en el documento? En ningún lado. ¿Dónde está el desmentido? Está la aceptación, de hecho. Y luego, otra cosa que me parece súper grave, Carlos, es la postura del gobierno, que ya a mí me parece ya muy sospechosa respecto a la Unión Europea. Estamos diciendo, es que nos van a expulsar. Oiga, es que yo pondría encima de la mesa otra posibilidad. Es que Pedro Sánchez es capaz de sacarnos él de la Unión Europea, porque le hace un requerimiento Didier Reynders a Félix Bolaños y a la ministra de Justicia Pilar Llop, y Bolaños vacila y se ríe en su cara de Reynders diciendo que, oiga, que esto de la ley de amnistía, que como ellos están en funciones, depende del Parlamento y no del Gobierno. Se están riendo de Europa, con lo cual a mí eso me hace sospechar que les empieza a dar igual Europa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vamos al siguiente bloque. Vamos a hablar de esas manifestaciones. Por cierto, las hay mejor organizadas y las hay mejor descontroladas. En las descontroladas se cuela gente, se cuelan impresentables, se cuelan ultras, que como decía Isabel Díaz Ayuso, no hay que ir con ellos ni a la vuelta de la esquina. Lo que hay que hacer, de hecho, en las manifestaciones es señalarlos, ponerlos a disposición de la policía, que se lo lleven cuanto antes, la pena es que no se los hubiesen llevado antes, y que dejen de mancharnos en la defensa constitucional. Vamos a hablar de todo ello y van a ver las imágenes de lo que ha ocurrido.